puta. Pedro Sánchez, hijo de puta. Pedro Sánchez, hijo de puta. Pedro Sánchez, hijo de puta. Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno, nació un 29 de febrero de 1972 en Tetuán, Madrid. Sánchez estudió bachillerato en el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid, donde fue jugador de la cantera del Club de Baloncesto Estudiantes. En 1995, se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por el Real Colegio Universitario María Cristina, centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente, cursó 2 estudios de posgrado. Máster en Economía de la UE por la Universidad Libre de Bruselas y diplomado en Estudios Avanzados en Integración Económica y Monetaria Europea por el Instituto Universitario Ortega y Gasset. En 2012, Sánchez se doctoró en Economía por la Universidad Camilo José Cela, donde ejerció de profesor de Economía. Con anterioridad a su etapa como profesor universitario, trabajó como asesor en el Parlamento Europeo y fue miembro del gabinete del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina. Sánchez militó en el Partido Socialista Obrero Español desde 1993, y entre 2014 y 2016 fue entre otras cosas secretario general del partido. En 2018, tras una moción de censura, Sánchez obtuvo el poder ya que todos los partidos votaron para echar al presidente en aquellos tiempos, Mariano Rajoy. Este había sido acusado de corrupción por presidir el partido de Cristina Cifuentes, Luis Bárcenas entre otros. En ese año, Sánchez obtendría el poder en ese verano. Nadie sospechó lo que se le venía a España. Crisis, censura, muerte, paro, miedo, hambre y lo más parecido a una dictadura encubierta. En la moción, Sánchez fue apoyado por partidos como Junts per Cat, Bildu, Podemos, entre otros. Esos partidos dentro de unos años formaron parte del gobierno. Año 2019. En diciembre, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pactaron un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. Los ministros se cambiaron para tener ministros de ambos partidos. Era oficial, el comunismo llegó a España. Se llevaron a cabo reformas como quitar el cadáver del dictador Franco del Valle de los Caídos. Esto removió a las asociaciones ultraderechistas, quienes fueron la oposición silenciada del gobierno. Sánchez hizo esto para atribuir el franquismo a todos sus opositores, que a partir de la exhumación del dictador quedaron caricaturizados como fachas y ultraderecha. A esto se unió la ley de memoria histórica, donde se condenaba a los franquistas, dejando de lado los delitos cometidos por la izquierda en la República y la Guerra Civil, sin contar también las dictaduras bolivarianas, soviéticas y comunistas a lo largo de la historia. Además se legalizaron la eutanasia y el aborto. Otra medida del sanchismo fueron la eliminación de la presunción de inocencia masculina, que dio lugar a muchas denuncias falsas. 2020 es conocido como el año en el que la democracia enfermó de COVID y que por unos meses falleció totalmente. En enero, el epidemiólogo Fernando Simón advirtió que el COVID no era una enfermedad preocupante. Esto dio paso a que Vox y las feministas hiciesen manifestaciones multitudinarias permitidas por el gobierno. Esto hizo que Vox sea acusado de promover contagios y el 8 de marzo parezca necesario
El 15 de marzo, España fue declarada en estado de alarma, por lo que se declaró el confinamiento de toda la población. Esto dio paso a un período de autarquía y de poder militar. Los militares y los supuestos expertos de Sánchez se dedicaron por 3 meses a eliminar los tuits que contradijesen lo que decía el gobierno. Mientras en las residencias de ancianos se respiraba un aura de campo de concentración digno de cualquier gobierno fascista del siglo XX. Mientras, España estaba adormecida con la televisión, que era controlada por el gobierno y por el asesor de Sánchez, Iván Redondo. 50.000 ancianos perdieron la vida abandonados y con morfina, una sustancia que los debilitaba y junto a la soledad y las nulas visitas de familiares, convirtieron los geriátricos en lugares grises y aburridos donde encerrados, pasaban sus últimas horas aquellos ancianos solos y hambrientos. Mientras, el resto de españoles aplaudiendo a las 8 de la tarde en los balcones, y la televisión con la canción Resistiré del dúo dinámico sonando. Además, Pedro Sánchez lamentó ante todo el país, no su gestión, tampoco los muertos, sino la muerte en la cárcel de un terrorista de ETA. En abril se organizó una manifestación en el barrio de Salamanca donde por primera vez, Vox se defendió en contra de la dictocracia sanchista, convocando a los españoles a salir a la calle a protestar. Después de la desescalada de mayo, se obligó a los españoles llevar mascarilla con una multa de 100 euros. Además, parte de la prensa fue secuestrada por el gobierno para que en vez de hablar de las consecuencias de la pandemia, diese un mensaje en todos los periódicos que fuese salimos más fuertes. Esto por no mencionar el IVA de las mascarillas subido al 4%. Sánchez, mientras, descansando en Lanzarote mientras que toda España quedaba sin democracia ni dinero. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, el epidemiólogo Fernando Simón y el ministro del Interior Marlaska, fueron el equivalente a las cortes franquistas en los años de la anterior dictadura. Estos funcionaron como unos censores totalitarios de la supuesta democracia. Mientras Pablo Iglesias entraba en el NI, Sánchez estaba descansando dejando el país aún más arruinado que en abril. Por otra parte, la casa de Pablo Iglesias fue protegida por policías quienes no permitieron manifestaciones cerca de su mansión, todo esto cuando Pablo Iglesias defendió durante años los escraches violentos y hasta la ocupación. En otoño, con la llegada de la segunda ola, ocurrieron los famosos cierres de la hostelería, que dieron paso a hosteleros multados, protestas con antidisturbios vigilando, toques de queda y un gran aumento de la pobreza. En 2021, la dictadura terminó pero los delitos seguían cometiéndose. El director de El Español, Pedro J. Ramírez invitó a una reunión sin distancia de seguridad y con pocas mascarillas a políticos del PP y el PSOE, esto causó un revuelo en el país ya que los políticos podían saltarse las normas. En ese año ocurrieron varias catástrofes sanchistas como el indulto a los etarras, las carreteras pagadas por los españoles, la campaña de vacunación donde se insultaba a los no vacunados, los policías entrando por la fuerza a las fiestas. El 4 de mayo fue al fin una piedra en el camino para el sanchismo. Pablo Iglesias dimite tras ser derrotado en las elecciones de Madrid por Isabel Díaz Ayuso, mujer a la que Iglesias acusó de las muertes de los ancianos en 2020. En el verano de 2021, se respiraban, nunca mejor dicho, aires de libertad pero con la incertidumbre de otro estado de alarma. Esto, afortunadamente nunca llegó a acontecer. Por otro lado, ese año salieron leyes como la Ley de Seguridad Ciudadana, la cual era una reforma totalitaria de la ya extrema Ley Mordaza del PP. Otra ley que salió ese año es la Ley CELA que autoriza al gobierno, a partir de 2022, para educar a los jóvenes con los ideales sanchistas como la Agenda 2030, la aceptación de que Sánchez y el PSOE es sinónimo de democracia plena entre otros. En 2022, el móvil de Sánchez fue hackeado mediante el programa Pegasus. Además, el actor Imanol Arias denunció que RTVE había prohibido Cuéntame cómo pasó a partir de finales de los 90 porque contaba la parte oscura del PSOE. Al poco tiempo, el actor se arrepintió de lo que dijo de manera sospechosa. 2021, el Tribunal Constitucional admitió que el confinamiento sanchista fue ilegal.
Tras esto nos dimos cuenta de que el comité de expertos no existía, que habían muerto 80.000 ancianos, que se habían saltado la constitución, que en la desescalada compraron la prensa escrita, siendo el ABC el que rectificó revelando la cifra real de muertos. De manera contraria, Pedro Sánchez y el Ministerio de Justicia han facilitado a los inmigrantes que sean delincuentes o violadores borrar sus antecedentes criminales o sexuales para facilitar su integración a la sociedad. Actualmente, Pedro Sánchez ha tomado Indra, el Tribunal Constitucional y el Instituto Nacional de Estadística. Por otra parte, Sánchez ha defendido recientemente la represión ejercida por la dictadura marroquí en los inmigrantes de Melilla, que ha causado 27 fallecidos y montañas de personas heridas. Además, se ha descubierto que la mujer de Sánchez está implicada en Marruecos y en la dictadura. Por otra parte, en el Orgullo Republica Plus se han logrado ver banderas comunistas, bolsas del PSOE y a niños. Hoy se ha confirmado que el juez de Prada va a ser candidato para defender al gobierno en el TC. Cada día que pasa, España se parece más en cuanto a democracia a la que hubo durante la posguerra.